Qué momento tan maravilloso y especial que Dios nos vuelve a regalar en este día tan agradable donde todos hemos despertado, donde todos hemos abierto nuestros ojos, donde todos pensamos que Dios ha hecho otro milagro más en nuestras vidas. Dios siempre ha dejado su palabra, sus promesas, y Dios en una ocasión, Él dijo: mi paso dejo y mi paso doy, y no como el mundo la da. Y que esa paz de Cristo habite siempre en vuestros corazones y en vuestras familias. Que Dios bendiga en este momento, que Dios les bendiga a las familias, a la sociedad misma. Y hoy queremos compartir una breve reflexión de la palabra de Dios. Dios siempre sigue siendo la fuente que nos inspira, su palabra que nos alienta, que nos exhorta, que nos fortalece, que nos bendice. Y hoy quisiera contarles, iniciando una breve historia. Estamos en un mes patrio, en un mes de septiembre, donde hay desfiles, donde se empieza a izar la bandera, donde se empieza a hablar de libertad, donde hay muchos recuerdos. Pero quiero contarles que en el siglo XVI Guatemala tuvo serios problemas en el aspecto de la esclavitud. Hubo una fuerte esclavitud de parte de España, de parte de muchos países donde vinieron a colonizar nuestro bello país. Pero en el año 1821 Guatemala se independiza. Guatemala es libre. Y eso es algo que los guatemaltecos se sienten en un momento que nunca se va a olvidar, que un 15 de septiembre aparentemente encontró la libertad, aparentemente encontró esa paz. Más sin embargo, en el mundo vemos que también no solo Guatemala ha sido esclavizado, no solo Guatemala ha sufrido, como también como el caso de Estados Unidos. Estados Unidos hubo una guerra civil dentro del mismo país donde había tanta esclavitud, donde había tanto odio, donde había tanto rechazo. Pero un día llega un presidente llamado Abraham Lincoln en el año 1863. Este presidente declara libertad para todos los ciudadanos estadounidenses en ese momento, para que se pueda exterminar el odio, el racismo, la discriminación. Pero preguntémonos nosotros, ¿será que esta libertad ha dado paz, ha dado tranquilidad a nuestro país, al mundo entero? En el año 1996, aquí en Guatemala se firma una paz después de haber durado 36 años de guerra, donde hubo tantas muertes, donde hubo tanto sufrimiento, donde hubo tanto odio, donde hubo tanta violencia, donde se firma la paz en un 29 de diciembre en ese año, donde se declara y se deja como algo en el corazón de los guatemaltecos la paz firme y duradera, donde se declara libertad, donde hay alegría, donde hay paz. Mas sin embargo, pensémonos nosotros en este momento: ¿Guatemala tendrá paz? ¿Guatemala tendrá libertad? ¿Nuestras familias tendrán esa libertad que nosotros tenemos? ¿Será que nosotros ya hemos salido también de la esclavitud? Porque recordemos que posiblemente ya no hay esclavitud física a nivel de las sociedades, mas sin embargo hay una esclavitud espiritual que esto no se ha podido exterminar. El mundo vive en un tiempo de sufrimiento, de dolor, de angustia, y Dios nos habla en este momento a través de su palabra. Y yo quisiera compartirle lo que dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 8, verso 34. En el verso 34 dice: Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. La esclavitud actual es tanto pecado que hay en el mundo. Ahora todas las cosas buenas se han vuelto malas, y todas las cosas malas se han vuelto buenas. Cuando se habla del Evangelio, cuando se habla de la palabra de Dios, muchas personas lo rechazan, lo desprecian, porque no es algo grato escuchar del mensaje de Dios, del Evangelio de Dios, de la palabra de Dios.
Mas, sin embargo, si nosotros en el siglo XVI, Guatemala fue esclavizada, Guatemala fue tomado en el año 1813 por España y que en el año 1821 encuentra su independencia, recordemos, ¿será que los guatemaltecos a partir de esa fecha, más de 204 años, tienen libertad? ¿Tiene paz? ¿Tiene tranquilidad? ¿Cuánta violencia hay en la actualidad? Todos culpan a los gobiernos, a la sociedad, pero realmente, ¿dónde inicia el problema? ¿No será que es en nuestros hogares, en nuestras familias? ¿No será que nosotros no hemos inculcado la base fundamental que es Dios en nuestra casa? Y entonces Dios dice, Jesús responde a aquellos discípulos, a aquellos fariseos, dice, de cierto digo, que todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Hoy en la actualidad, este es el problema serio que hay en el mundo. Cuánto vicio, cuántas drogas, cuánta perdición hay en estos tiempos. Todo se ha modernizado, todo ha cambiado, le han dado otro nombre a la perdición. Y entonces dice la palabra de Dios que todas aquellas personas que siguen con esta ceguera espiritual siguen siendo esclavos, pero ya no de un presidente, ya no de una autoridad de los gobiernos, de los países, sino el Dios de este siglo que se llama Satanás. Pero Dios siempre tiene un propósito, siempre Dios tiene un anhelo, porque Dios es amor y Dios sigue amando a toda la humanidad. En el verso 36 dice, del capítulo 8, dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Si nosotros queremos abrir nuestro corazón al Señor, si nosotros queremos abrir nuestro corazón a Dios, si nosotros queremos en este día ponernos a cuentas con Dios, vamos a encontrar la verdadera libertad. Pero que podamos nosotros reflexionar un momento, meditar, ¿qué estamos haciendo? Haciendo un análisis, haciendo un autoexamen personal, familiar, y que podamos analizar en qué condiciones nosotros nos encontramos. ¿Cuál es nuestro estilo de vida? ¿Cómo nos estamos comportando? Porque recordemos lo que Dios, nuestro Señor Jesucristo, dice que todo aquel que hace pecado, todo aquel que hace injusticia, todo aquel que hace maldad, todo aquel que piensa mal, todo aquel que toma venganza, todo aquel que tiene odio, rencor, resentimiento, dice, es esclavo del pecado. O sea que hay tanta gente. Hay muchos países como Estados Unidos donde se demuestra tanto odio, a pesar de que se ha declarado un país donde ya no hay diferencias. Sigue la esclavitud, sigue el odio, sigue el racismo. En nuestro país no es la excepción. Aquí hay tanto racismo, aquí hay tantas ideologías, pero la verdadera paz lo vamos a encontrar en Cristo Jesús. La verdadera razón de nuestra vida, de nuestra existencia, es Dios. Y Dios en este momento, Él dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Y cómo podemos nosotros disfrutar de esta bendición maravillosa? En el verso 32 nos dice, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Nosotros queremos hallar esa verdad. La verdad es Cristo, quien nos ofrece una verdadera libertad, quien nos ofrece una verdadera paz, quien nos ofrece una verdadera solución a nuestros problemas personales, familiares, sociales, de nación, de país. Hay muchas propuestas de nuestras autoridades. Todos ofrecen una solución a nuestros departamentos, a nuestros municipios, a la nación misma. Pero nos damos cuenta que cada vez somos desafiados, como que somos traicionados. Y pareciera que aquellas decisiones que tuvimos en un momento de poder elegir
a nuestras autoridades, hoy pensamos que nos equivocamos. Pero esto es algo que muchas veces nosotros se nos olvida de lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice que maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Quién comprenderá el corazón del hombre? El corazón de los seres humanos es perverso. El corazón del ser humano es malo. Pero Dios nos ofrece a nosotros transformarnos, cambiarnos. En el momento que nosotros permitimos que Cristo Jesús entre a nuestras vidas, entre a nuestros corazones, va a haber una verdadera transformación de libertad, va a haber una verdadera transformación de paz y de tranquilidad. Y permitámoslo, que Cristo haga ese cambio en nuestras vidas. Recordemos que estamos en un mes donde se declara la libertad, pero no hay más libertad más maravillosa. Tener a Cristo Jesús en nuestros corazones. Que la paz de Cristo sea siempre y que esa libertad de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sea con nosotros siempre en nuestro diario vivir.